¿Qué onda, mis queridos aventureros? He creado este espacio para compartir sin filtro una dosis semanal de experiencias, viajes, comida y café, compartiendo diversas anécdotas con invitados especiales que he conocido en el transcurso de mis aventuras, curiosidades, puntos de vista y otros temas. Comenzamos. Hola mis queridos aventureros, bienvenidos a un capítulo de Aventuras sin filtro. Estamos en un nuevo podcast y esta vez venimos con otro invitado súper chivo porque vamos a hablar de toda una cultura. Tengo aquí a Alberto Donado, que él es tatuador profesional y ya teníamos como días, Alberto me ha tatuado un par de veces a mí y habíamos comentado de que yo lo quería traer aquí al podcast para poder hablar de toda esa cultura, cómo ha cambiado y todo esto que incluye. Pero como le digo, Alberto, a muchos de mis invitados, es todo tuyo el micrófono, puedes presentarte ante mis queridos aventureros que son las personas que nos escuchan o nos ven en nuestro canal de YouTube. Okay. Buenas noches, mi nombre es Alberto, me dedico al arte y un poco a la modificación corporal. Llevo ya aproximadamente unos 7 años en este ámbito y pues ahí haciendo lo que más me gusta, un poquito de cada cosa. Ok, Alberto. Igual yo creo que estamos un poquito nerviosas. Sí, nada más. Pero esto es como una plática así entre amigos, en poder conversar un poco de como todo ese arte. Uh-huh. Yo creo que mi primera pregunta es ¿cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado ese arte de tatuar hoy en día? Porque antes era como, teníamos como esos tabús que era como, bueno, tal vez no sé si en El Salvador, pero como mal visto, como yo, o sea, tenerte un tatuaje, ¿qué significaba, verdad? Sí, pero ahora siento que se ha abierto un poco más esa cultura y ya lo vamos en cierta manera normalizando, sí. Que el tatuaje también es un arte, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, de hecho es que es un arte corporal y ya ha venido desde, se sabe ya cantidad de tiempo, ¿no? Pero acá en El Salvador creo que sí, un poco ha ido cambiando la cultura con ese tema, porque anteriormente, como lo mencionabas, uh-huh, era un poco mal visto. De hecho, las personas, o como en mi caso, que nos dedicamos a esto anteriormente, pues hacer un tatuaje no era tan común como ahora, sí, ¿no? Sobre todo que alguien llegara y dijera de repente quiero un tatuaje grande en una zona visible, por miedo a discriminación, uh-huh, por miedo a la situación del país y varias cosas, pero de a poco culturalmente también ha ido cambiando, o sea, uh-huh, siento que ahora ya está como más abierto a eso, siento que ya se respetan un poco, que a fin de cuentas es una decisión personal de cada quien, exacto, el tatuarse o no. Pero pues ha ido cambiando bastante desde el tiempo que yo empecé. Uh-huh. Eso sin mencionar colegas que empezaron mucho más antes, ¿no? Que vieron un poco más cómo era el tabú con respecto a esto. Pero de a poco va evolucionando, la verdad. Hay como una ola que está como normalizándolo en cierta manera, ¿eh? De hecho, sí, digo... Bueno, nosotros anteriormente cuando viajábamos a otros países que habíamos ido a ver expos y cosas así, pues allá la cultura era como, es más aceptado uno ver personas tatuadas, uh-huh, y eso era algo un poco más común, lo que aquí no era, pero ahora uno va a un centro comercial, ¿no? Y cosas, uh-huh, y ve a personas tatuadas, siempre y cuando tomándolo como algo artístico. Exacto. Uh-huh, como algo artístico, básicamente. Bueno, pero así como, un poco de introducción tuya, ¿cómo fue que tú te metiste a este mundo de decir voy a ser tatuador? Así se dice. Sí, de hecho, sí, así es. De hecho, es algo que no lo tenía yo en mis planes, te soy sincero. Anteriormente de esto siempre me dedicaba al dibujo, uh-huh, solo que yo lo que hacía era pintaba y estampaba camisas a mano, okay, con pincel, aerografía y eso. Pues resulta que luego de que yo tengo 2 niños, uh-huh, luego de que nació mi segundo bebé, yo decidí irme a tatuar, o sea, yo ir a un estudio y yo tatuarme. Y entonces surgió la idea de decir, bueno, hablando con mi esposa, ¿sabes? Y me dice, ¿y por qué no te dedicas al tatuaje? Y yo le digo, pero, uh-huh, o sea, yo no sé nada con respecto a esto. Y le digo, no, me dice, pero, o sea, tú dibujas y eso, ¿y por qué no? Uh-huh. Y pues como que me quedó así como que la duda, ¿no? Y dije, uh-huh, empecé a investigar un poco con el tema, tuve mis primeras máquinas y empecé en mi casa. Sí. Así, en mi casa, sin tener como que mayor conocimiento del tema. Y empecé, y de eso ya van pues 7 años en los que he ido intentando de a poco ir, ¿cómo se puede decir? Como especializándome un poco más en el tema, ¿no? Ahora con el tema de las perforaciones también, y pues ahí.
Pero ¿cómo fue como ese desarrollo? ¿Cuánto tiempo te tomó, vaya? ¿Cómo fue tu primer tatuaje, vaya? De hecho... ¿O a quién tatuaste? De hecho, sí, mi primer tatuaje... bueno, eso es lo que te comentaba. Fui a un estudio de tatuajes de un amigo y me tatué. Y yo tenía ya en ese momento, yo ya tenía mis máquinas, ¿no? Mis agujas y mis cosas. Y mientras él me tatuaba, yo le preguntaba cosas que yo no sabía o no sabía que por qué se hacían. Entonces fue básicamente como una clase la que tuve esa vez. Luego al llegar a mi casa pues estaba mi primo ahí, ¿no? Y le digo, mira, ¿no quieres tatuarte? Voy a empezar a tatuar. Y me dice, bueno, démosle, me dijo, va chivo, démosle. Y así fue como espontáneo, fue como que va, hagámoslo, ¿no? Y fue el primer tatuaje que hice, que considero yo, pues quedó bastante bien para ser el primero. Y de hecho en ocasiones le he dicho a él, mira, ay, ¿no quieres que lo arreglemos y eso? No, me dice, me gusta cómo está y fue el primero que hiciste y ahí está y me gusta, pero fue ¿cómo explicarlo? Fue bien curioso porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo a lo que yo me dedicaba a pintar, a ya trabajar sobre la piel. Es muy distinto. Sí, bien diferente, de hecho. Ok. Y bueno, wow, o sea, qué experiencia y ha de haber sido algo bueno porque tu primo también, así déjalo, así está bien. De hecho, sí. Ya tenés mucho tiempo de ese primer tatuaje. Ya, y de hecho, eso fue lo que hice. Mis primeros tatuajes eran como que mis primos, mis amigos, alguien conocido, hey, quiero hacerme algo, me dijeron que estás tatuando, hagámoslo. Y pues, eso sí, estamos hablando de un tatuaje de... pequeñito, ¿no? A veces hasta 2 horas, 3 horas en un tatuaje que actualmente, si yo lo evalúo así, digo, estaría en unos 15, 20 minutos. O sea, era un tiempo que me tardaba, es increíble, como no tienes idea. A pesar que sea chiquito. Sí, lo que pasa es que tenía mucho miedo de dañar la piel, sobre todo. Porque sí puede pasar, digo, estás con una aguja perforando piel, ¿no? Y a veces puedes pasarte más de las 2 capas de piel, que es lo recomendable. Y entonces tenía mucho miedo, entonces era como que ir con eso, como que ir un poco intentando lograr el cálculo. Y era un poco complicado porque lo hacía en mi casa, ¿no? Así. Y ya que no hay como escuela o algo donde puedas aprenderlo. Eso te iba a preguntar, que si has ido a algún curso, o sea, fuiste a un curso previo o fue entre amigos, que tenías un amigo que tatuaba y aprendiste y te llenaste de él, o hiciste algún curso o algo. De hecho, con respecto al tatuaje, no, lo empecé yo así en mi casa, ¿no? Practicando, o sea, probando, tatuando, porque en ese entonces, lo que tú me decías, el tatuaje todavía no era como muy, así, muy ¿cómo podría decirse? Como muy abierto, ¿no? Todavía en ese momento, a pesar de que no tiene mucho. Pero lo empecé en la casa, no era que yo pudiera llegar a un lugar, a una escuela, o donde podría recibir algún curso con respecto a eso, sino de hecho era como más prueba y error, ¿no? Por así decirlo. Ya con el tiempo sí he recibido seminarios para diferentes tipos de técnica, tema de asepsia, de contaminación cruzada y eso, pero en su momento no. Fue así nada más como suele decirse a los Rangers, ¿no? Que es lo que uno empieza y así. Así fue más o menos el inicio. Y creo que muchos así empezamos. Sí. ¿Qué tan cierto, o no sé si es algún tabú, que hay gente que empieza con fruta? ¿Qué tan cierto? No, de hecho sí es. Anteriormente había naranjas. Se podía practicar en naranjas. No tiene nada que ver la cáscara con la piel humana, ¿no? Pero era algo en lo que uno decía, aquí puedes practicar y ver cuánto meter la aguja, ¿no? Y eso. Y sí se hacía. Actualmente, por lo mismo de que ha evolucionado el tatuaje, hoy hay incluso pieles sintéticas en las que tú puedes practicar y es bastante similar a la piel humana. Y te haces como más o menos una idea de lo que es trabajar, o ya te vas haciendo como que la idea de eso, ¿no? Pero sí, anteriormente sí era así, e incluso había quienes utilizaban piel de cerdo y cosas así para practicarlo. Es que yo había escuchado algo así, pero no sabía qué tan cierto sea. Aunque de hecho yo una vez empecé en piel, ¿no? De mis primos, de mis amigos y así, ¿no? Tuvieran la confianza de decir... Eso, totalmente, la confianza, porque creería yo me acuerdo que cuando hice mi primer tatuaje iba un poquito con miedo, porque yo dije, ¿cómo será? Y me parece curioso lo que tú decís, o sea, al momento que tú estás tatuando, tener como una medida de la capa de la piel, o sea, eso es súper curioso, nunca lo había escuchado yo, obviamente no sé del tema, ¿verdad? Pero
qué tanto cómo se mide o cómo es al pulso o la técnica. De hecho regularmente sí es así, es un poco al pulso, es algo que uno durante el tiempo que va tatuando va como adquiriendo eso, porque no hay como algo que te diga, Sí. acá estás metiendo lo justo o estás metiendo de más, Sí. sino que básicamente la piel tenemos 3 capas, ¿no? Entonces es en la epidermis, la segunda capa de piel en la que el tatuaje tiene que quedar. Y ese era mi temor un poco al inicio, porque luego cuando uno pasa de la segunda capa o lastima demasiado la piel, crea cicatrices Ok. y queloide, que son unas marcas un poquito gruesas. Y ese era mi mayor temor al inicio, causar eso. Prefería más trabajar y muy poquito meter la aguja y que cuando sanara un poquito opaco, por así decirlo, y luego retocarlo, que venir y lastimar la piel o dañar la piel. Entonces, pero son básicamente 2 milímetros, 1,5 milímetros lo que una aguja de tatuaje regular tendría que introducirse en la piel para poder introducir el pigmento, básicamente. O sea, es algo que, pero solo lo vas agarrando con la práctica y el tiempo, nada más. Y entonces, mira, se me ocurre, ¿tendrá algo que ver la sanación de los tatuajes a la forma de tatuarlo? Porque yo gracias a Dios tengo como, no sé, me curo súper rápido, Ajá. nunca he tenido como un problema a la hora de hacerme mis tatuajes. Sí. O que mi piel sea como difícil de sanar, pero no sé si se deba también un poco a algo en la técnica. Se me ocurre ahorita por lo que estás diciendo que puede hacer que la piel se pueda dañar, o cómo es eso que la piel se daña si no introducís a su nivel la aguja. Ajá, de hecho sí, a veces hay varios tatuajes que pueden sanar mal, pero hay como varios aspectos o varios puntos. Uno puede ser durante el proceso de que se hace el tatuaje, si de repente el tatuador introduce la aguja de más, o de repente lastima pasando muchas veces sobre la misma zona, y quieras o no, lo que se hace en la piel estás como lacerando la piel, porque básicamente el tatuaje es una herida, ¿no? Sí. Entonces al pasarlo de más o meter la aguja de más, lo que se puede crear es una cicatriz. Entonces ese es un problema que puede haber durante el proceso del curado de un tatuaje. Y otras veces lo que tiene que ver también es muchas veces el cuidado también del cliente, ¿no? El post tatuaje, que eso es también algo que tiene que ver, pero sí el hecho de que durante el proceso el artista puede causar algún problema en la piel, sí puede pasar. Ok. Sí puede pasar. ¿Y cuál es el cuidado ideal que se debería de tener Del tatuaje, ¿verdad? Ajá. Vaya, de hecho lo recomendable siempre, o lo que nosotros recomendamos en el estudio de tatuajes donde yo trabajo actualmente, es que hay que estar haciendo limpiezas con jabón neutro sobre el tatuaje, nada más, y aplicar humectación, vitaminas sobre el tatuaje. Luego hay cosas que hay que evitar, que sí son bien, ¿cómo te puedo decir? Indispensable. Como por ejemplo, ya sabes, creo que te lo han prohibido a ti también, ¿no? Cuando te has tatuado. Cero piscinas, cero playa. De playas. Sí, esas cosas, es una herida abierta que está expuesta, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Bebidas alcohólicas también hay que evitarlas, no son recomendables. Y pues básicamente el proceso no es algo tan complicado, porque es básicamente limpieza y humectación, nada más. Es básicamente lo que se tiene que hacer, pero pues muchas veces, como te digo, algunos problemas pueden darse durante el curado, ¿no? Porque a veces se hace algún desarreglo durante te está sanando el cliente, ¿no? Y eso, entonces hay como que varios aspectos que cuando un tatuaje está cicatrizado al final se puede ver si fue problema del artista o fue problema de curado también, o sea. Ok. ¿Y cuál ha sido el reto más grande en tatuaje que has tenido? Que vos digas, wow, o sea, pasó tal vez tal vez puede ser complicación, puede ser de la piel de la persona, o puede ser complicación de lo del tamaño, o la dificultad, no sé, cómo se puede medir. Quizás creería yo que, fíjate que son varias cosas, porque a veces es como... O el tiempo, ¿verdad? A veces es diferente. Vaya, hay ciertas cosas que a veces se complican un poquitito, ¿no? Cuando uno está durante el proceso. A veces tiene que ver la zona, porque a veces según la zona el cliente no se lo pasa muy bien que se diga, ¿no? Y luego está el que se... Yo fui la una con el último tatuaje. A eso voy, vaya, imagínate un tatuaje en las costillas y eso. O sea, el cliente es como que, uy, de repente me duele, ¿no? Y así, entonces a veces uno se la pasa como que, también uno como artista, ¿no? Estás queriendo trabajar y de repente es como que, uy, no puedo mucho. Y luego es con, si usa un tatuaje grande, recordate que no es lo mismo estar perforando la piel, ¿no? 30 minutos, una hora, a luego estar
Sí. 6, 7 horas en un solo tatuaje. Entonces ya la piel se resiente también, el cliente también ya luego está cansado, ya el dolor empieza a ser más. Y uno también, ¿no? El estar sentado trabajando tanto tiempo, pues también es como que viene. Y esas cosas son como algunas ciertas complicaciones, por así decirlo, ¿verdad? Exacto. Pero si no retos. Es decir, desde que yo llego al estudio y sé que tengo algún cliente o un cliente va a llegar, desde ese momento es como un reto porque a veces uno no sabe qué se va a terminar haciendo el cliente o qué va a terminar tatuando uno en ese día, porque a veces en el momento el cliente cambia de idea. Sí. No, mire, ya no quiero esto, ahora quiero este rostro, ahora quiero esto a color, ahora... Entonces siempre es un reto, ¿no? Todos los días uno no sabe qué va a terminar haciendo al final del día, de hecho. Es una sorpresa. Sí, de hecho te digo, es algo así. Y creo que eso es lo que me gusta mucho de mi trabajo también, porque al fin de cuentas no es tan rutinario, aunque eso parezca, ¿no? Porque cada vez uno hace cantidad de diseños, tipos de significados y así, es como una cosa que... Y me imagino que escuchás historias, wow, o sea que hay gente que llega con un buen sentido a hacerse un tatuaje, y hay gente que pues sí que por afición, porque le encanta, porque le gusta el arte. Pero no sé, tal vez alguna que tú recordes, así que fue como la que te ha marcado. De hecho, si me pusiera así, digo, son muchas historias que a veces han pasado, y fíjate que a veces también es bastante bueno, o uno se siente bien hasta cierto punto cuando uno hace un tatuaje que para una persona es muy importante. E incluso a veces nos lo mencionan, han tenido una pérdida familiar, cosas así, y pues cuando uno les hace un tatuaje, para ellos es como decir, cierro una etapa de algo que me pasó, y pues quiero llevar ese recuerdo en mí, ¿no? Una persona especial, cosas así. Y pues cuando uno lo hace y luego el cliente se ve el tatuaje en el espejo, ¿no? Y queda satisfecho y tiene esa satisfacción de decir, es lo que quería, es algo que siento que me va a ayudar, ¿no? Puedo llevar a tal recuerdo en mí, y que uno lo haya hecho y uno haya ayudado a eso, es como que, no sé, se siente como esa satisfacción. Sí, se siente bien de ver, porque, o sea, digo, si te mencionara historias que alguien me ha contado, si son cantidad, tendría hasta para escribir. De hecho, a veces sale incluso el chiste que nos relacionan con psicólogos, porque a fin de cuentas uno termina hablando con el cliente y así. Sí, pero, dando terapia. Pero de hecho es divertido porque a fin de cuentas eso viene formando como una relación entre el cliente y artista, fíjate. Sí. Totalmente. De hecho, porque ya ves, el cliente llega, ¿no? A veces con un poco de temor, si me va a doler y esto. Luego uno empieza entre el que está tatuando la plática, ¿no? La historia del tatuaje, de por qué se lo hace. Y pues uno termina haciendo cantidad de amistad y cantidad de clientes que muchas veces ya ni los considero a veces clientes, sino los considero amigos, los considero cheros y todo, porque si crea ese lazo entre el artista y el cliente, ¿no? Con respecto a la pieza. Exacto. Y tú, yo veo que tienes tatuajes. Ajá. Bueno, no sé, nunca he conocido un tatuador que no tenga. Existen. Sí, de hecho sí, existen acá en el país, existen varios tatuadores que no tienen tatuajes. ¿Pero por qué será? Me da curiosidad saberlo. Fíjate que sí, nosotros a veces hemos en ratos que hemos estado los del estudio, ¿no? Lo pensamos y muchas veces, oye, los clientes incluso nos preguntan, mire, y hay artistas que no tienen tatuajes. Porque de una u otra manera, así como se crea un poco ¿cómo te puedo decir? Como esa cosita de que se ve bien el tatuaje o no en el país, pues de la manera que eso va cambiando también en el artista pasa, porque si un cliente llega al estudio y lo va a tatuar a alguien que no tiene tatuajes, tienen como esa desconfianza de si se lo va a hacer bien porque no tiene tatuajes. Entonces nos preguntan y lo hemos hablado. Y pues no tenemos ningún tipo de prejuicio si un artista tiene o no tatuajes. Como te mencionaba al principio, pienso que esa es como una decisión personal. Pero yo pienso en lo personal, si me lo preguntan, yo creo que es necesario hasta cierto punto. Porque de esa forma uno tiene como ese, ¿cómo te puedo decir? Como tiende a considerar un poquito al cliente el momento de tatuarlo, porque uno sabe ya lo que duele, uno sabe ya lo que se siente, y de repente el cliente pregunta, mire, ¿y duele aquí en el tobillo? Y pues uno le dice, se siente un poco, se siente más o menos esto, porque uno tiene tatuajes ya en esa zona. En esa zona. Entonces,
Quien no tiene tatuajes, pues yo considero que de repente le preguntan, no, mire, ¿y qué se siente? Mire, duele, mire, y entonces como que no dar podría... esa experiencia. Ajá, exacto, Ajá. exacto, como que no podría haber ese punto de comparación de saber en qué área te duele más que en otra, ¿no? Y entonces eso también ayuda un poco a considerar que tanto uno también lastima al cliente y eso, porque uno ha pasado por eso, ¿no? Entonces yo pienso que es importante. Sí hay tatuadores que no tienen tatuajes, y hay de hecho varios aquí en el país, y pues está bien, no digo, a fin de cuentas es decisión personal, pero yo considero que es importante hasta cierto punto, ¿no? Yo lo vería desde el punto de vista como mercadólogo. Yo soy mercadólogo, es como tu publicidad. Podría ser, o sea, o es como enseñar tu trabajo, ¿verdad? De hecho, y la mayoría de clientes vienen y te dicen, mire, ¿y esos tatuajes usted se los ha hecho? No, eso no se puede, o sí hay se puede. posibilidades. De hecho, yo tengo tatuajes que me he hecho yo solo, pero en las piernas y eso. Ajá. Acá sería casi que difícil, se puede, porque se puede. Pero siempre tienden a preguntarte eso, cuando le ven a uno tatuado, pues asumen que uno se los ha hecho y porque uno es tatuador y así. Entonces, pero por eso te digo, siento que es importante, ¿no? Sí, el hecho de... Yo así lo considero, y tiene que ver lo que me mencionas, Ajá. ¿no? Es como que lo que tú vendes, por así Ajá, decirlo. exactamente. Y digamos, tuyo, o sea, que vos digas, ese me lo vos, bueno, me acabas de Sí, decir sí, que te tatuaste, venga. que has tatuado tú mismo. Sí, sí. Pero como, o sea, ¿cuál fue el primero? Yo hubiera pensado, me voy a tatuar yo primero y después Antes antes de tu primo. Saludos al primo. De hecho, sí, fíjate, de hecho, la mayoría actualmente, los aprendices que tenemos en el estudio también, se han tatuado ellos solos. Exacto. Porque muchas veces no cualquiera viene y te dice, sí, te doy mi piel para Ajá. que tatúes y practiques. Porque digo, de repente, yo creo que pasa en el tema ¿cómo se llama esto? Del cabello, ¿no? De los cortes Ajá. o de los... Sí, sí, que de repente necesitan a alguien que llegue y hacerle... para pintarte y Exacto. todo eso. Ajá, Es cierto, ajá. no cualquiera. Ajá, no cualquiera, pero la ventaja es que, digo yo, ¿no? Ventaja, en el cabello te puede crecer, Sí. pero en la piel, pues ahí te queda eso. Entonces, no cualquiera te confía tan fácil, ¿no? Sí. Al inicio. Entonces, sí, a veces yo pienso que lo mejor sí es tatuarse uno solo antes de... Yo no lo hice, pues, pero sí sería lo ideal. Pero sería eso lo ideal. es como de los primeros pasos para poder aprender a... Ajá, yo considero. Y de hecho, a los aprendices uno no le dice tatúense entre ustedes o tatúate tú solo. Sí. Pero tienden a hacerlo porque yo creo que es algo que te ayuda, es lo que te digo, ¿no? Como saber qué tanto uno, la presión que uno ejerce a la piel y eso, y qué mejor manera que sentirlo uno mismo, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, y como dijiste, bueno, al principio mencionaste a tu esposa que ella te apoyó desde un inicio. Sí, sí. Y no sé, o sea, ¿cómo fue como esa relación en la familia? Te lo digo porque uno que se tatúa es bien juzgado en la familia. O sea, ajá. La oveja negra. La oveja negra, porque yo en mi humilde experiencia, yo te cuento que yo fui la primera en tatuarme en mi hogar, en mi casa, pero fue, o sea, hice algo que rompió, o sea, todos los paradigmas de mi casa y, o sea, yo soy la niña de la casa, entonces como que lo haya hecho fue rebeldía. Ajá, sí. Entonces, y sí, pasó un momento que no me habló mi madre, no hay problema, no me habló mi madre por un par de días. Sí. Ya luego me perdonó y me sigue perdonando. Pero es bien difícil como que no sé, tal vez los papás, bueno, en mi caso, mi mamá es como, podríamos decir de la old school, ¿verdad? Ajá, que vivieron otra época en el país, que lo consideran que es lo que dijimos, los estereotipos o lo malo que se ve, ¿verdad? De los tatuajes. Pero, en tu caso, o sea, ¿cómo fue como ese proceso? Sí, o no, o mucho. Bueno, cuéntanos. Es que de hecho, como te digo, yo eso no estaba en mis planes. De hecho, yo siempre, digamos, estaba en el ámbito del arte, ¿no? La pintura y eso, pero nunca lo había pensado como llevarlo al ámbito del arte corporal. Pues cuando empecé, incluso en su momento, bueno, en mi familia, mis primos y eso, nadie estaba tatuado, nadie tenía tatuajes. Creo que un tío por ahí nada más. Y pues igual cuando yo no vivía con mis papás ya, pero cuando se los comenté, voy a dedicarme y voy a empezar a tatuaje, el arte corporal. Fue una cosa así como que... Te vas a hacer vago. ¿Por qué? Y pues no podías haber hecho otra cosa y tal.
Y fue así como que no estaban muy de acuerdo. Y yo creo que casi que cualquiera, ¿no? Como Sí. me mencionaste en la familia, pues mis papás igual, en la misma temática, por así Línea. decirlo, en la misma línea de que no, los tatuajes no son buenos, no vas a marcar tu piel y pues te van a ver como delincuente, te No van a vas a- confundir, no vas a conseguir trabajo. Ajá. Exacto. Pues, pero bueno, eso pasó al inicio, ¿no? Y te cuento un poco de lo que pasó, una historia que pasó con mis papás, que es Ajá. bastante curiosa. Ok. Ellos no estaban de acuerdo. Bueno, yo empecé a trabajar, ¿no? Hice mi otro perfil en mis redes sociales ya como artista. Y pues mis papás no estaban de acuerdo, ¿no? Pero luego de a poco fue como que fueron aceptándolo, fueron como que algo, por ahí fue cambiando la idea, el punto de vista. Y luego empezaron de que mi papá empezaba a seguir mi trabajo, ¿no? Ajá. Y de repente un comentario de apoyo y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Ajá. Bueno, empezó así la cosa, ¿no? De que como que de repente... Y mi mamá también. Al grado de que pasados unos 3 años más o menos de que yo empecé en esto, mi papá me dijo un día, mira, quiero tatuarme. Wow. Y quiero que me hagamos el tatuaje. Y yo no lo creía, me quedé, no. Bueno, yo en su momento le dije, está bien, está bien. Ahí lo dejé. A todo eso, ¿cuántos años tenías de estar ya tatuando? 3 años más o 3 menos, como años. 3 años y medio por ahí. Ya creo que vio que era seria la Ajá, yo situación. creo que de haber dicho, pues ya no va a cambiar, ¿no? Ya está ahí, Ya está ya, ahí. ¿qué voy a hacer con él? Ya estuvo. La cosa es que, yo lo llevaba así. Vaya, sí, está bien, hasta ahí, está ahí. Hasta que un día me dijo, vaya, mira, tal día llego ahí al estudio y me tenés el diseño y me lo haces. Aún yo no lo creía todavía. Le dije, chivo, ahí llega, ahí lo espero. Bien. Ese día, pues llegó el día, entonces yo estaba tatuando y tenía clientes. En eso de repente me llama mi mamá y mira, aquí vamos para el estudio con tu papá y dice que se va a ir a tatuar y se le tenés el diseño. Que no es mentira, que Que ahí no. voy. Y entonces, y bueno, se llegan. Sí. Yo estaba trabajando y le dicen a mis compañeros de ahí del estudio, somos los papás de Alberto y venimos a tatuarnos. ¿Qué? ¿De verdad? ¡Ey, qué chivo! Tráiganme unas cervezas aquí a ellos. Y bueno, total. Y todo, porque nadie se lo esperaba. Sí. Y la cosa que terminé con mis clientes, ¿no? Y les digo, vaya, pasen, vamos a ver. Y pues estando ahí me dice mi papá, ¿no? Y yo le digo, ¿es en serio que se va a tatuar? Sí, me lo quiero hacer, es el diseño que te dije y eso quiero. Sí. Pues entonces, bueno, nada, me puse a hacer la plantilla, le pegué el stencil en el brazo, lo hice en el brazo. Sí. Y pues a empezar íbamos, y yo le digo, ¿y estás seguro que se lo va a hacer y todo? Sí, me dijo, sí, démosle, va. Total, lo terminé tatuando, y ese mismo día se terminó tatuando mi mamá también. Sí. Con otro compañero, Wow. se tatuó las cejas, al final los dos se fueron tatuados Sí. ese día. Y cambiaron, o sea, cambió como que ese punto de vista de ellos. Porque se dieron cuenta que pues es algo artístico, ¿no? Sí. Es algo artístico y es algo de lo que yo actualmente vivo, se puede Sí. decir, vivo del arte corporal, vivo del arte. Y pues quizás en su momento no lo vieron así, pensaron que quizás fue una etapa nada más, ¿no? Y pues luego ahora lo ven diferente, ahora les gusta verlo y pues pienso que eso va pasando con la mayoría de gente Sí. actualmente. Quizá las personas las más adultas sí creo que es difícil hacerlos un poco cambiar de opinión con respecto al tema, pero de a poco considero yo que se va aceptando más, o sea, a nivel cultural va cambiando. Okay. Y eso me pasó a mí con mis papás, ¿no? Wow. O sea, sí puede cambiar. Un cambio total. Bueno. Y muchos me dicen que chivo que vos puedes tatuar a tus papás, ¿no? Sí. Mis papás no lo aceptan y así hay cantidad de gente, pero pues, no sé, algo que Hubo pasó. un cambio en el proceso. Sí, como que el cassette tuvo un giro ahí medio. ¿Y cuántos tatuajes hoy actualmente tú les has hecho a tus papás? A mi papá, bueno, es que se ha hecho 2, pero son grandes. Le hice ok. un tigre también en la pantorrilla bastante grande. Mi mamá tiene como 3 o 4, ya tiene varios. Wow. Sí, entonces, y pues así de a poco fueron cambiando. Y así fue como que un poco la historia en mi familia, ¿no? Porque igual mis tías eran como que no tampoco muy de acuerdo, ¿no? Y yo tatué a mis primos, ¿no? Entonces, ay, mis tías eran así como que... El niño "Puchi, rebelde qué tatuó a todos. que le está tatuando a todos, pero... Cositas, y era bien curioso, pues. A veces me invitaban a alguna cena y pues yo llegaba y mis primos, mira, y este tatuaje, mira, y este diseño, mira, y Sí. al grado de que hoy mis tías,
ella él ha venido a disfrutar, déjenlo que disfrute, ahí le van a cotizar al estudio, déjenlo tranquilo aquí ahorita. Que deje que coma. Ajá, sí, porque de momento al inicio era así como que, chica, pero Sí, bueno, cambia. totalmente. Y bueno, con todo esto, personalmente, bueno, siguiendo así un poquito con preguntas personales, ¿cuál es el tatuaje más representativo para ti? Que yo tengo. Ajá. Es que fíjate que tengo varios, de hecho, aunque muchas son, ¿cómo te puedo decir? Como locuras, por así decirlo, ¿no? Cosas Pues que de sí, repente lo pensé. Es que lo que pasa es que mis tatuajes, o la mayoría de los que yo tengo, a mí me gusta mucho como el tema de un poco de la cultura, mitología y cosas así. Okay. Entonces, por lo menos tengo del tigre que tengo acá, es por el año chino, el año de mi nacimiento, es el año del tigre, y dije que quería hacerme algo así. Luego tengo el disco del jaguar, que pues es aquí la cultura de nosotros, básicamente. Luego tengo un Quetzalcóatl, luego tengo unos tatuajes, en el caso como una valquiria, que es la mitología nórdica. Luego tengo también un Horus, un Anubis de la mitología egipcia. Okay. Pues entonces es más que todo ahí, es más como que, más lo que me gusta, ¿no? Entonces son como que variados. Una mezcla, más que todo una mezcla de culturas, que es lo que me gusta tener, y pues por ahí va un poco. Y de repente digo locuras porque nosotros en el estudio nos tatuamos entre nosotros. Ajá, entonces entre los que estamos tatuando, entre los aprendices se tatúan entre ellos. Y entonces a veces hay tatuajes que no tienen mayor significado porque es como que estoy libre, no quieres hacerte algo. Sí, démosle, ¿y por qué no? Y entonces sí, total. Y creo que por eso la mayoría de tatuadores andan full tatuados, ¿no? Creo que es por eso, la mayoría nos tatuamos entre nosotros. Y mira, ya hablando de eso, ¿cuánto es el periodo de tiempo que tiene que pasar si te tatúas? ¿Cuántos meses puedes volver a tatuar o no hay un periodo de tiempo? De hecho, no hay un periodo de tiempo específico. Hay un periodo de tiempo de curación del tatuaje, pero durante ese periodo uno puede tatuarse, o sea, al siguiente día, por así decirlo, pero en otra zona, obviamente. No tatuar en la misma zona ni cerca, ¿no? Pero no hay un tiempo en el que puedes esperar para hacerte el siguiente tatuaje, nada, para nada. Para nada. Ahí no hay ningún problema. Y ya así hablando, ¿qué tan cierto es? Creo que el temor es lo típico. No vas a poder donar sangre. Ajá, sí. ¿Qué tanto, o sea, es cierto o no? Yo he escuchado a algunos médicos que dicen que es un tiempo nada más. Sí. Ajá, pero no sé, ustedes que trabajan en el rubro, ¿verdad? Sí, te entiendo. Ajá. Vaya, es que fíjate que de hecho anteriormente sí se decía que no se podía donar sangre, pero es porque anteriormente acá en el país, bueno, en muchos países cuando esto iniciaba, no había unas tintas específicas que no fueran dañinas para la piel. Actualmente incluso hay unas tintas que le suelen llamar veganas, hay unas tintas que son hipoalergénicas, hay tintas que, bueno, de todo tipo de tintas. La ventaja de la tinta que se utiliza ahora es que es propiamente y directamente pigmentos para la piel. Significa que no son dañinos hasta cierto punto, no son dañinos ni para la sangre, tener contacto con la sangre, ni con la piel. Entonces, la tinta que se utiliza ahora sí te permite que con un periodo de 6 meses a un año uno puede donar sangre luego de la fecha del último tatuaje. En algunos hospitales acá, porque nosotros lo hemos comprobado, son 6 meses. En otros son un año de la fecha del último. No independientemente sea solo tatuaje, sino perforación también. Pero la persona que en su momento se tatuó antes, que se utilizaba tinta, muchas veces usaban tinta de Rapidograph, tinta de lapicero Bic, tinta de incluso he llegado a escuchar que en algunas zonas lo que hacían es que hay estas rasuradoras, de unas que son negras, de las vi, creo, las derretían, le ponían fuego, entonces con lo que caía y con eso hacían la tinta. Entonces eso tenía tipo de componentes que para la salud son dañinos. Entonces esas personas, aunque se hagan tatuajes el día de hoy, ellos sí no pueden donar sangre, porque la tinta que usaron en sus inicios no fue la adecuada para eso. Y por lo mismo era que no se podía, pero actualmente sí se puede, y eso de que si te tatúas no vas a poder donar sangre ya es un mito, por así decirlo. ¿Y cómo saber, digamos, como cliente, saber qué tipo de tinta usa, cómo poder preguntarlo, o cómo decir, estas tintas son las ideales, ¿verdad? Actualmente considero yo que en la mayoría de estudios de tatuajes profesionales todos manejamos la misma clase de tinta. Digo, actualmente sería yo
¿cómo podría decirlo? Hasta complicado, hasta podría ser mentira decir que en algún lugar van a utilizar tinta que no es. Pero puede ser, ¿no? Uno nunca sabe. Por eso lo mejor, lo que yo recomiendo siempre a los clientes cuando me consultan es que que vayan a un estudio profesional propiamente, que vayan al lugar, que vean con quién se van a tatuar, que vean al artista y si es posible que le hagan preguntas, ¿por qué no? Como por ejemplo el tipo de tinta que utilizan. Y llegando al día del estudio, y es algo que a mí en lo personal me gusta cuando el cliente me pregunta, mire, ¿y esa tinta de cuál es? Mire, ¿y eso qué es? Mire, ¿y esto para qué sirve? Porque así uno puede explicarle al cliente, ¿no? Vaya, mire, vamos a utilizar este tipo de tinta, esto es una especie de spray, ayuda un poco, tiene una base anestésica, tiene esto, ¿y para qué sirve? Entonces lo mejor es llegar al estudio y preguntarle al artista antes de que el proceso de tatuaje vaya a empezar. Desde que el artista le muestre que las agujas están nuevas. Que eso es básico. O sea, lo más básico desde el uso de guantes, ¿no? Sí. Entonces luego ver las tintas, preguntar, bueno, ¿y esa tinta? Mire, ¿y la tinta que he escuchado que es esta cuál es? O mire, ¿y usted qué tipo de tintas usa? Exacto. Pero, como te digo, creería que en todos los estudios profesionales actualmente se utiliza. Pero no está de más siempre como cliente llegar y hacer las preguntas que tengan que hacer. O sea, básicamente su salud está en juego, ¿no? Exacto, es que yo creo que el que no pregunta, o sea, el que uno tiene curiosidad tiene que ir. O sea, yo creo que es importante, si uno ya tiene como el ánimo de irse a tatuar, como informarse un poquito para que esté completamente seguro, que también tener como el parámetro, los conocimientos de qué cosas poderle preguntar a la persona que te va a tatuar, y uno estar seguro que está en buenas manos. Y de hecho está en su derecho, ¿no? De poder preguntar y saberlo, porque tú eres quien, o el cliente quien lo va a andar, va a ser el tatuaje que va a andar, y de por sí no es que va a durarle un tiempo, ¿no? Básicamente es algo que no se puede quitar, por así decirlo. Y pues luego lo mismo que te digo, la salud. Así que no, pues cualquier cliente, o sea, que a donde vaya, independientemente del lugar donde vaya, el artista con el que vaya, lo mejor es cerciorarse de todas esas cosas. Agujas, tintas y todo lo demás. Y preguntar lo que tengan que preguntar. Para poder estar que es lo mejor. Tranquilos. Siento que es lo mejor, de hecho. Bueno, y en el mundo de, tú comentaste que habías ido a expos. Sí. Aquí en El Salvador se hace expo. Bueno, recuerdo yo que cuando existía el CISPO había algo de una expo tatú o algo así. De hecho sí, acá en el país hay varias. Anteriormente se hacía así el CIFCO, tenés razón, ahí se hacía la expo tatú, hay varias acá en el país. Ahora se está haciendo incluso por departamentos incluso. Hace poco estuvimos en Suchitoto, estuvimos en San Miguel también. Este 30 de octubre va a haber una expo también en Santa Ana. Y pues el motivo de que se haga en los diferentes departamentos así es como para ir expandiendo un poco la cultura, ¿no? Y que la gente de esas zonas se dé cuenta cómo es esto, que es algo artístico. Vienen artistas tanto de aquí del país como muchas veces vienen también internacionales. Que la gente se abra un poco a esto, porque de repente se tiene aquello que dicen, en San Salvador es que... Aquí. Y que allá, no sé, digamos, en San Miguel no es mucho como acá en San Salvador, que solo acá la gente anda tatuada. Y pues como te digo, uno lo promueve como algo artístico, como una forma de expresión, ¿no? Algo que tú quieres decir y lo puedes decir con tu cuerpo también. Entonces, al hacerlo así, sentimos que es una forma de como expandir un poco más esto, darle un poco más otra visión. Y sí hay aquí en el país también, y igual nosotros siempre como estudio y como artistas procuramos participar, porque es la manera de eso, la manera de ir como dándole un poco más de cultura o sentido. Exacto, informando a las personas y al respecto. Ahí las personas pueden llegar, ven tatuajes que se están haciendo en el momento en vivo, y pues eso ayuda bastante. Eso te iba a preguntar, cómo es como un poquito la logística. La verdad que recuerdo, creo que una vez fui, pero era como un pabellón nada más. Creo que había otro tipo de cosas también ahí, pero sí recuerdo diferentes como estudios y gente que estaba o haciéndose tatuajes o haciendo perforaciones, pero que hoy no sé si ha cambiado un poco como la logística, o qué más podemos encontrar en esas expos. De hecho sí, en las expos regularmente estamos invitados nosotros como artistas individuales, ¿no? Y también como estudios, podemos ir como estudios y participar. De hecho yo tengo muchos clientes que solo los tatúo en expos, que no llegan al estudio y llegan a tatuarse. Solamente cuando hay expos ellos se comunican conmigo y me dicen, vaya, mira, va a haber una expo, quiero llegar, y los tatúo solo para esas fechas.
Entonces, hay tatuajes, lo otro es las perforaciones, que es algo que también se está promoviendo. Es modificación corporal, desde un piercing, ¿no?, en la oreja hasta ya otro tipo de ¿cómo se puede decir? Como modificaciones. También se promueve eso, a lo mejor no a todos les gusta, hay quienes son más... Tengo clientes que solo se hacen piercings, tengo clientes que solo se hacen tatuajes, tengo clientes que se hacen ambos, entonces es un poco de eso. También luego siempre hay como puntos artísticos, no cuestión de música y todo, ¿no? Porque quieras o no, a todos nos gusta, ¿no? Entonces, básicamente eso, lo que es modificación corporal o arte corporal, desde diferentes puntos. Incluso los shows de suspensión, no sé si ya los has escuchado. Eso nunca. ¿Ya tienes más o menos una idea qué es? No, ni idea. Así, Vale, hagamos cultura general aquí porque sí, jamás. El show de suspensión es como eso que suelen poner unos ganchos en la espalda a las personas y luego los levantan. ¿Ya has visto algo similar? No. Lo he visto tipo en la tele, como en Amazing, así, con cosas increíbles. Sí, pero de hecho acá en el país se hace también, se hace esos shows de suspensión. Como te digo, son esos ganchos, ¿no?, que a veces se ven en diferentes áreas, desde la espalda, incluso ha habido en las rodillas, se han levantado show de suspensión y eso. También está el show de Shibari, no sé si alguna vez has escuchado eso. Nunca. Aquí estoy aprendiendo muchas cosas, la verdad. O sea, voy a ir a una expo. De hecho, es bastante chido. De hecho, te entretenes bastante, El show de Shibari es como, básicamente es un poco más oriental eso. Esto de que hacen nudos alrededor del cuerpo y amarran a las personas y luego las levantan también, ¿no? Nunca lo has visto. Ese es un show un poco más erótico. Me vas a ver googleándolo en la noche. De hecho es bien interesante el show de Shibari. Como te digo, es algo un poco más erótico, más por ahí, pero que acá se conoce poco, de hecho, acá se conoce poco, pero ya se está dando un poco más de realce con ese tema. Ya hay un par de personas que hacen eso, que se dedican al show de Shibari y los hacen también en las expo. O sea, hay una cantidad de cosas, no solo llegas por el tatuaje. Y pues lo bueno es que si llegas también, es lo que te digo, mis clientes que se tatúan, o sea, les gusta llegar y que más gente llega y los ven que se están tatuando. Entonces es una experiencia bien diferente. No, me imagino total. Ya he quedado con la curiosidad de verdad de poder asistir a una expo. Era muy diferente a la que yo me recuerdo, estaba pequeña cuando fui, y fue creo que por casualidad. Sí. Que vi eso, pero qué curioso, la verdad, ya ha de haber evolucionado totalmente. No, de hecho, bastante. Aparte es que luego llegas y hay como esto, hay tatuajes que están participando en categorías, ¿no? Para escoger al final del día el mejor tatuaje de tal categoría. El mejor piercing, hay premiación para los mejores piercing que se hacen ese día. O sea, hay una serie de cosas, desde que empieza en la mañana hasta en la noche. O sea, es bien recomendable, La gente que le gusta esto, o que tiene curiosidad, de repente, ¿no? Pueden darse una vuelta y pues yo creo que van a quedar con ánimos, o eso creería yo, ¿no? O van a terminar con un tatuaje o con un piercing o algo. Sí. Es bien chido. Y normalmente, ¿cuál es la zona más complicada de hacerse un tatuaje que vos consideres? ¿Complicada con respecto a dolor? Hagámoslo en dos etapas. Una, tal vez dolor para el cliente, y la que tal vez a vos a mí no me gusta mucho. Te gusta mucho. Vaya, dolor para el cliente creo que hay varias. Las costillas. Sí, yo lo viví. Una. Los tobillos podrían ser. El cuello. Hay gente que se hace tatuajes súper grandes en el cuello. Sí, en el cuello, de hecho, aunque hay quienes dicen que no duele mucho, pero yo considero que sí, se siente. También hay un tema también que del umbral del dolor de cada persona también influye mucho en cómo se siente también, ¿verdad? De hecho, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque el umbral del dolor es algo que en cada persona es diferente. Y en ocasiones a mí me ha tocado, por ejemplo, hacer un tatuaje, el mismo tatuaje, misma medida y misma zona en dos amigos, por decir algo, y a uno no le dolió y al otro le dolió bastante. Entonces es el umbral del dolor, tiene mucho que ver. Pues como te digo, esas zonas considero que son bastante dolorosas. La zona de las manos, zona de los pies, es bastante dolorosa. Y la que a mí quizás no me gusta así mucho tatuar, creo yo, a mí no sé por qué, creería que es en el pecho. En el pecho no me gusta tatuar, la verdad que no me gusta, esa zona es un poquito complicada, pero se ven chivos los tatuajes, se ven chivos,
Pero a mí es como que, no mucho. Y Pero- luego quizás digamos, quizás las costillas, pero por lo mismo de que al cliente le duele, entonces está como que en constante, Incómodo. ajá. Entonces uno no puede trabajar como muy a gusto, Sí. como lo estarías haciendo en una pierna o un brazo. Entonces creería que para mí esos dos, y en cuestión de dolor, los que te menciono creo que son los más. Sí. Ujú. Sí, yo no lo creía, pero sí duele. Sí, de hecho, sí se duele. siente, se Tiene siente. su... Pero la verdad que, bueno, en el caso tuyo, con la experiencia que yo tuve contigo, también me ayudó un montón que pusiste anestesia Sí. en su momento, ¿verdad? O sea, el inicio fue lo más doloroso. Ajá, es que de hecho eso es, básicamente el inicio del tatuaje es lo que se siente. Luego la piel se acostumbra un poco, aparte de eso, el utilizar algún tipo de procesos anestésicos y eso ayuda pues una gran cantidad, sobre todo en tatuajes grandes y en zonas complicadas. Aunque yo siento que el hecho de que el tatuaje duela es como que su gracia hasta cierto punto, Sí. fíjate. Entiendo. No sé, así lo veo yo, es como que si no doliera creo que no sería lo mismo. Sí, no sé, tal yo así vez lo veo. Bueno, estuviera la gente más tatuada. Ay, de hecho sí, eso me dicen, y mire, si no doliera todos se tatuaran, Sí. bueno, en parte. Y luego está de que digo, o sea, Hay no gente sé, que le gusta ese dolor, realmente. de hecho, yo Ajá. considero que uno, la gente me pregunta, ¿es verdad que uno se vuelve adicto al dolor y se tatúa más? Yo digo, no, adicto al dolor no, No creo, no creo, la verdad, te soy sincero. Pero como que sí cada cierto tiempo, como que uno dice, un tatuaje, pucha, ese dolorcito como que no caería tan Ajá, mal, tan ¿va? mal aquí, no caería tan mal. para ¿va? curar alguna herida. Ajá, de hecho, Y soltar. de hecho así lo considero Ajá. yo, siento que tiene como que su chiste, ¿no? Y que si no doliera no sería lo mismo. Sí. Y luego está la frase que dicen que un tatuaje duele menos cuando significa más. Sí. Y creo que tiene lógica, ¿no? Si te pones a Muy pensarlo. cierto. O sea, a veces hay cosas, tatuajes que son importantes y entonces llegas y lo querés y el dolor pues no fue mucho Sí. a comparación de lo que vale, ¿no? Ujú. O el dolor que, o sea, lo que te representa. Ajá, Es, de hecho. es todavía menos del mismo dolor que del tatuaje. Sí, así que pienso que ese dolor hasta cierto punto es como que un poquito necesario. Sí, total. Claro. La verdad que sí. Creo yo- que es algo que solo el que se ha tatuado lo puede entender, sí, ¿no? sí, es muy probable porque, bueno, en mi corta experiencia, Ajá. sí, o sea, es cierto lo que decís. Uno, él tal vez no es adicto al dolor, sino que tal vez al significado de decir que ese dolor no es tan fuerte con las cosas que a uno lo hacen pasar, ¿verdad? Y muchas veces tiene que ver un poco con lo estético también, ¿no? Sí. Digo, hasta cierto punto, cuando te haces un tatuaje, no porque significa algo, sino que porque te gusta o sientes que te va a ver bien o te gusta en lo personal, ¿no? O sea, Exactamente. digo, es algo. Y ya uno va viendo y Pinterest es su mejor amigo. Ajá, cabal. Pero ahora vengo yo y te pregunto, Ajá. ¿te vas a hacer más tatuajes o ya no? No lo sé. No sabes no me todavía. gusta contestar esa pregunta porque en un momento dije yo, uno suficiente. Ajá, estamos bien con uno. Sí, dijiste, con uno. Para no, probar no, y tal. para probar, no me dolió, me gustó, porque sí, yo dije, ganó la experiencia. Y fue muy significativo. De Entonces, verdad. pero ya después fue como pasaron cosas y yo dije, voy a hacer otro. Pero fíjate que en mi caso lo veo como que son cosas importantes. Ajá. No me haría tal vez algo porque quisiera. Como, Sí, como- solo porque te gustó ya. Como porque me gustó ya, sino que creo que voy como un significado de algo que me representa. Ujú. Es como, no lo quiero olvidar. Sí, te entiendo. Es como, son memorias, siento yo, mis tatuajes los considero como memorias. Me Entonces, parece. por eso no te diría si no me volvería a tatuar, porque no sé qué Sí, me va a de depara el hecho. futuro. Entonces, pero como lo veo desde ese punto de vista o de ese sentido, Ujú. me causa como un poco de decir un límite, no sé si lo hay. Vaya, y sigo preguntándote. Ajá. Yo, ahí está, Sí. ahí cambiamos Hoy de cambiamos de rol. Ajá, ¿Cuál te ha dolido más? ¿Consideras que ha sido como que tu experiencia de decir, este Sí. sí me dolió bastante, o esto sí lo sentí? Realmente el de la costilla. El de la Así costilla. es que definitivamente el de la costilla. Y uno tengo uno chiquitito que también tú me hiciste Ajá. que me puse la palabra balance. Sí. Pensé que no me iba a doler. Y ¿Y ese lo me dolió. sentiste? Ese sí lo ¿Y ese sentí. pequeñito? Y es pequeñito, o sea, son más grandes el de acá. De hecho, el de la costilla Sí, es grande, es es grande. bastante grandecito, sí. Sí, yo me quedé todavía pensando, me quedó grande, pero lo acepto, o sea, realmente me gustó. O sea, era la idea que tenía y eso era lo que yo quería. Entonces, pero sí, ese ha sido como el que me dolió más. Ah, ya Ajá. veo el de la costilla. Pero no considero tampoco que fuera como imposible. Como que Era decir, como, uy, ya quedé en eso, quedé curada. y no ya me pudiera tatuar el otro lado. De verdad.
De verdad. Sí, sí, ¿En sí. serio? ¿Y perforaciones? Esta sí no, la única es la que tengo acá, que es en el cartílago, que entra en el rubro, Sí, sí. pero es lo único, pero de ahí casi que no me llama mucho la atención. Ah, ok. Nomás tatuajes. Ajá, es más el lado del tatuaje que las perforaciones, pero en tu caso, ¿en qué te balanceas más? ¿Qué te gusta más? Ah, en mi caso. Bueno, tatuaje tiene obviamente tener tu experiencia y todo, pero ¿qué fue primero? ¿Tatuajes o perforaciones? Tatuajes. Ajá. Y de ahí te incluiste en el área de perforaciones, pero ¿cómo fue que llegaste hasta ahí? Es que de hecho la perforación no era algo que, obviamente el tatuaje tampoco lo tenía en mis planes, ¿no? Pero la perforación menos, porque de repente es como que esos nervios y una perforación no es lo mismo que un tatuaje. Sí. Pero pues es que lo que pasó en sí fue que en el estudio donde yo estaba nos quedamos sin perforador. Ah, ok. Pues necesitábamos a alguien que perforara y entre los que estábamos pues ninguno se hallaba mucho en valor porque eso es un poquito más la experiencia, no hacer una perforación es como que un poquito más los nervios, ¿no? Y eso pues nadie lo quería hacer, ¿no? Y entonces fue como que bueno, entonces ¿qué hacemos? Alguien tiene que perforar, ¿no? Buscamos alguien tiene que aprender y tenemos, porque es un ingreso más para el estudio. Y es que de hecho pasa mucho que una persona llega a tatuarse y va con algún acompañante. Muchas veces el acompañante no se quiere tatuar, pero luego dice, ve los piercing y dice, quiero perforarme entonces. Entonces, bueno, opté yo por hacerlo. Fui, pero recibí un seminario, también una capacitación para hacerlo, porque considero que no es solo venir y voy a abrir un hoyo y ya, ¿no? En la piel, un agujero. No, recibí un seminario y capacitaciones de cómo aplicar anestesia hasta hacer una perforación, desde una básica hasta una un poco más complicada. Pues lo recibí y al inicio era algo que me ponía muy así, ¿no? Me daba como ese miedo y eso de hacerlo y no hacerlo bien. Pero de a poco le vas agarrando como que el chiste y la gracia a eso, ¿no? Y ya vas haciendo perforaciones más complicadas y luego de que haces la misma perforación varias veces. Pero en lo personal yo soy más de tatuajes. Sí, tengo perforaciones, sí, y me gustan y creo que me voy a hacer otras por ahí. Pero soy más de... voy a hacer más tatuajes. Sí, pienso que tiene más peso, al menos en mí tiene más peso los tatuajes que las perforaciones. Sí, es que eso es otro arte realmente. De hecho, sí, actualmente hay perforaciones que hoy antes quizás no se veían y hoy son muy comunes, ya, de hecho. ¿Cuáles son las más populares aquí en El Salvador? Yo creo que las de las niñas, creo que la nariz, supongo. De hecho, sí. En su época, de hecho el de nariz es de acá, es de acá, se llama nostril. Es de los que más, al menos yo en mi caso, no sé en otros lugares, otros perforadores, pero en mi caso el nostril es el que más hago, en el caso de mujeres. Nostril y luego están los de acá, como el que tienes tú, el helix. Son de los ¿Cómo se llama? Helix. Son los que más se hacen. Luego hay muchos que estuvieron muy de moda, pero ya pasaron, ya bajaron un poco, como el del ombligo. En su momento el del ombligo era un éxito, popular, ¿no? O éxito. Sí, y es que tenés que tener el sí, o sea. Y actualmente ha bajado un poco, fíjate, ya no es, ya el del ombligo es rara vez. Luego el de acá y pues luego el de la lengua también es bastante todavía popular. Sí, bastante popular. Luego ya hay otros tipos de perforaciones que actualmente son modificaciones, ¿no? Que se van haciendo también, pero es como el tatuaje, esas modificaciones aún no son muy bien vistas todavía acá. Quizás con el tiempo, ¿no? Y lo mismo que pasa con el tatuaje, pero cabe la posibilidad. Ya no, yo creo que la gente ya no se asusta tanto hoy. De hecho, con que incluso hay muchas personas que con lo de esto de los expansores lo ven mal incluso, ¿no? El atarte la oreja, no mucho. Anteriormente se veía incluso menos, hoy ya se ven más personas. Pues lo mismo va pasando, porque esa básicamente, más que un piercing, yo lo considero ya una modificación corporal. Sí. Entonces se va aceptando como que de a poquitos, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en sí envuelve la modificación? Que he visto que lo mencionas bastante, pero ¿cómo a qué te...? Es que en sí, digamos, todo lo que hacemos a nuestro cuerpo de por sí podría considerarse una modificación corporal, pero el tatuaje es como más estético, por así decirlo, es algo que más... ¿En el caso de los piercing? En el caso de los piercing regularmente es como que un proceso un poquito más invasivo, por así decirlo, ¿no? Porque es de repente introducir una pieza en tu piel que de una u otra manera el cuerpo siempre tiende a querer rechazarlo, pero dependiendo cómo una perforación se haga y tipo de piezas que uno ponga,
Luego el cuerpo tiende a aceptar la pieza, ¿no? Y es lo que te queda, que es lo que comúnmente llamamos piercing. Sí, Es un piercing. Los piercing lo mismo, son modificaciones corporales también, pero en menor escala, por así decirlo. Sí. Luego ya hay otro tipo de modificaciones más, como la lengua bífida, no sé si alguna vez las has escuchado. Jamás. Cuando la lengua la parten en dos, Oh, ok. la parten en la mitad, ¿te la has visto? Sí, como ya una la he visto. serpiente, ¿no? Ajá. Ah, va, esa se podría decir que ya es una modificación corporal a un grado un poquito más, ¿no? Ah, ok. Porque ya estás haciendo otro tipo de... Luego están los implantes. Ujú. No sé si alguna vez los has visto. Tampoco. Que se introducirse piezas de siliconas He dentro visto. de la piel Ajá, y eso. sí. Tal vez no sabía cómo se llamaba, pero sí los he visto. Ujú. Ajá. Los implantes ya es una forma de modificación un poquito, también ya un poquito más, ¿no? Incluso la dilatación de la oreja, ¿no? Porque la estás expandiendo a lo que no es como que lo normal o, Sí. o lo común, lo natural. Entonces lo estás expandiendo, también es una modificación corporal. Hay diferentes tipos de piezas que también pones adentro de la piel, que también son modificaciones, como los piercing microdermales. Son unos que solo ves como el diamantito por acá y entonces no se ve si está agarrado en ninguna parte, o sea, Sí. básicamente está como incrustado en la piel. Sí. También es una modificación corporal, entonces es como que abarca ciertas cosas, ¿no? La modificación, como te digo, desde el tatuaje es una modificación, pero Sí. hay como modificaciones más comunes a modificaciones un poco más extremas. Sí. Ponerse implantes en la frente, en la cara y cosas. Y yo considero que es un poco más extremo, Sí, ¿no? ya Pero es para otro- gustos los colores. digo, Cabal, ¿no? es otra cultura. Y se me ocurre, esto viene de años. De o sea, hecho. de nuestros antepasados, o sea, los indígenas, ellos, o sea, según la historia y lo que uno ve en los museos y todo eso, ellos hacían ese tipo de De hecho, sí, modificaciones. de hecho por eso es Ajá. curioso que se vea, Que se vea todavía como se vea, mal, ajá, porque porque es algo que parte de la venía cultura. exacto, hay muchas culturas donde eso ha venido, desde incluso los guerreros y esas cosas hacían eso, ¿no? Exacto. Tatuajes, el marcarse la piel, el hacer cosas. O expansiones. Ajá, Ujú. entonces digo, pasa que a veces creo que es como un poco más de cuestión de que la cultura, ¿no? Hay diferentes tipos de culturas, diferentes regiones, y hay lugares donde es más aceptado que en otros, pero básicamente no es algo que sea como algo nuevo, ¿no? Y que la juventud de ahora ha venido y ha metido esto porque no tienen que Esto hacer con es su tiempo. de Ajá, años. no, Ajá. es algo así, ¿no? Pienso que si lo viéramos desde ese punto de vista no estaría mal nada de eso, ¿no? Sí, Pero total. son cuestiones que la sociedad y eso se va viendo. Y muchas veces los lugares donde vivimos, ¿no? Sí. También tiene mucho que ver. No, totalmente. Bueno, la verdad que ha sido un capítulo donde llena de mucha información. Bien fuera de lo común, Fue ¿verdad? fuera de lo común, o sea, conocer como este tipo de cultura es como bien productivo, no sé si decirlo, pero sino que es un aprendizaje. Ujú. O sea, que yo me llevo en esta conversación y creo que mis queridos amigos aventureros también. Muchos, yo cuando he hecho tatuajes a veces me han escrito y me dicen, Pindi, ¿te dolió? O Ajá. cómo tomaste la decisión y es como, es chivo contar como esa historia, pues, pero al final Sí, sí, sí. es la decisión de cada uno, porque hay gente que tengo amigos que me dicen, no, yo no me haría porque yo soy demasiado cambiante, o sea, sentiría que esto Ajá. no me va a gustar en un par de meses, entonces Sí, es verdad. es la verdad que hacerse un tatuaje Es una decisión. es una decisión. Ujú. Bastante, o sea, tomarlo y de ser bastante firme. en Sí, ese aspecto. exactamente. No, y la verdad también un gusto compartir un poco de lo que sé y que la gente conozca un poco acerca de esto, ¿no? Sí. Y poco ir perdiendo un poco como el tabú que hay con respecto al tema. Entonces Sí, me parece este totalmente. tipo de charlas así porque vamos como que informando más a las personas con respecto a la cultura del arte corporal. Totalmente, y así como te decía, como una charla entre amigos que a veces uno cómo es y tiene esa curiosidad y, Sí, sí. y la verdad que es todo un arte, es todo un mundo diferente también. Sí, de hecho Así sí, que- sí. Bueno, Alberto, de verdad te agradezco y creo que vamos finalizando nuestro También me super parece. capítulo del día de ahora. Siempre les pregunto a mis invitados sus redes para que Ujú. te busquen, tu trabajo, te contacten, ahí lo puedes brindar. En Facebook pueden encontrarme como Alberto Donado, así tal cual. Perfil personal, no hay ningún problema, pueden escribirme, es para trabajo. Luego también está mi fanpage en Facebook como Alberto Donado Tatuador y en Instagram como albert.tattooist. Igual, cualquier cosa pueden preguntarme con respecto a lo que te decía, con respecto a Sí. las tintas, con respecto a las agujas y tal, pueden preguntarme para cerciorarse y estar seguros de lo que van a hacer y pues estoy a la orden para todo. Sí, yo doy fe que
van a tener un excelente trabajo. Gracias, de verdad, yo he salido súper satisfecha en los tatuajes que me he hecho. Es más, te voy a confesar algo aquí. Yo me hice el pequeñito porque yo dije, voy a ver cómo tatúa. ¿Qué tal tatúa? Vamos a ver cómo tatúa. Y ya después me hice uno grande. Y en una parte que yo considere que de verdad... y yo vi que tú también me inspiraste, o me inspiraste realmente confianza en decir que podía confiar, en cierta manera, en que iba a ser un buen trabajo. Entonces, de verdad, te lo agradezco. Cumplimos las expectativas. Cumplimos las expectativas y entonces, pues, yo también se lo súper recomiendo. Síganlo en sus redes. Igualmente, no se olviden de seguir las redes de Aventuras de Pindi. No se olviden escucharnos en Spotify. Esto va a estar publicado en Spotify y en YouTube. Así que denle, suscríbanse a nuestro canal y eso nos ayuda a poder seguir teniendo más seguidores, más invitados y de verdad que esto lo disfrutamos un montón, estas pláticas. Así que nos despedimos, nos vemos hasta la próxima. Chao, bye.